No hay mejor palabra que describa a la competencia que esa. Obsesión. La Copa Libertadores es el trofeo más anhelado por el hincha sudamericano, que recorre con pasión los caminos y costumbres de una porción importante de la inmensa América Latina, con la idea fija y recurrente de ser el mejor de Sudamérica. Con apenas 5 años menor que la Champions League, su historia está decorada con un sinfín de hechos que seguramente no sabías. Por tal motivo, y bajo el formato popular conocido en la internet como iceberg, haremos un repaso a esta apasionante crónica del fútbol sudamericano, empezando con los datos más interesantes, y concluyendo, como no podía ser de otra forma, con los casos más turbios e inquietantes. En Bolivia, un joven de 14 años, hincha del equipo de fútbol San José de Oruro, falleció luego de resultar herido por una bengala durante el partido contra Corinthians de Brasil. Dicho esto, y sin más nada que agregar, ya saben que sigue después. Continuemos. Si bien es globalmente reconocida como la Copa Libertadores, lo cierto es que originalmente tuvo otro nombre. Cuando fue organizada y tuvo su ansiado debut en 1960, se llamó como Copa Campeones de América. En ese entonces, era una designación que tenía mucho sentido, debido a que solo se clasificaban los campeones de cada país. Sin embargo, a partir de 1965, la Confederación Sudamericana decidió que también podrían participar los equipos subcampeones. En consecuencia se optó por el cambio de nombre, y usar la famosa denominación que perdura hasta nuestros días. Como habrán notado gente, el nombramiento no fue para nada casual. Fue en homenaje a los próceres que cimentaron la creación de las naciones sudamericanas. En concreto, la alusión correspondía a 4 personajes históricos, considerados como los principales líderes militares de la independencia de Hispanoamérica y de Brasil. Estos fueron Simón Bolívar, José de San Martín, Pedro I, y por último pero no menos importante, Bernardo O'Higgins. En el fútbol sudamericano existe una obsesión particular en el hincha de Boca por conseguir su 7ª Libertadores. Mucho más, si tenemos en cuenta que su 6ª consagración fue en el 2007. Por tal motivo, esta ambición viene acompañada de una idea fija con el número 7, que se fue formando a medida que el equipo avanzaba de ronda en la edición 2023. Los hinchas y sus jugadores han compartido en las redes sociales, que ven dicho número en prácticamente cualquier parte. Para muchos es solo un juego, pero para estos fanáticos, es una especie de manifestación divina, incluso si el objetivo de conseguir la copa se quedó en la final. Como dicen, la ilusión siempre se renueva. La 7ª obsesión, que nunca llegó. ¿Por qué? ¿Por qué, Fabra? ¿Por qué estás tan...? Al momento de la realización de este video, el trofeo más importante del continente, fue alzado por 26 instituciones diferentes divididas en 7 federaciones, siendo el último en integrarse a la lista Fluminense en 2023, tras derrotar en el alargue al histórico Boca de Argentina por 2-1. Si no fuera porque fue un hecho relativamente reciente, uno pensaría que lo que sigue a continuación nunca pasó. Pero como dicen, la realidad supera a la ficción. Ocurrió el 24 de noviembre del 2018, en lo que iba a ser la final de vuelta de la edición de la Copa Libertadores de aquel año, disputada entre los clubes argentinos de Boca Juniors y River Plate, una de las rivalidades más grandes del mundo. Lo que en un principio pintaba para ser un gran espectáculo deportivo, terminaría siendo un dolor de cabeza para Sudamérica. Por culpa de varios incidentes, en especial por culpa de unos inadaptados sociales de la hinchada local, la Conmebol tuvo que reprogramar todo, y decidir que la fase culminante de la competición, ya no se disputaría en Argentina, como tampoco en suelo americano, sino que se terminaría de definir en España, precisamente uno de los países contra los que aquellos libertadores debieron luchar tanto, arruinando de esta manera, buena parte del espíritu de la competición. En lo que al partido refiere en sí, y no a la larga y plagada serie de incidencias, River se quedaría con el título histórico, tras derrotar a Boca por 3-1, en tiempo suplementario. En este caso, podríamos hablar de otra gran ironía de la competición. Me explico. La Copa Libertadores ha tenido al menos 3 himnos. El primero fue este, perteneciente a la antigua PSN.
En 2003, Fox Sport tomaría los derechos de transmisión, y con ello, se encargaría de ofrecer una melodía propia al torneo. Esto lo digo entre muchas comillas, ya que es muy conocida. El himno fue hecho por el reconocido artista Beethoven, y era un fragmento de su novena sinfonía, realizada en 1823. Conocido también como el coral, se trata de una de las obras más trascendentales y populares de la música y el arte. Ahora bien, toca hablar de la enorme ironía que hay detrás de esto. Si aún no se han dado cuenta, Beethoven no era sudamericano, ni tuvo relación alguna con el continente americano, sino que era alemán. Además, su mítica melodía es usada por la Unión Europea para simbolizar al viejo continente. En pocas palabras, todo esto iba en contra del espíritu de la competición. Excelente, pequeño Beethoven. Declaro que toda la otra música es obsoleta. Por suerte, bajo el cambio del nuevo formato en 2017, la Confederación Sudamericana generó varias modificaciones, siendo una de ellas, el tema. No encontré mucha información de quién fue su autor, y si bien no es Beethoven, su trabajo le da cierta emotividad a la copa, al enfocarse más en la brega futbolística sudamericana. Dada a su reciente y negativa popularidad en las redes sociales, Alianza Lima se convirtió en un meme por sus malos resultados en esta competición. Dejando de lado los chistes fáciles, considero que el club aliancista no es un medio para burlarse de él, sino que muestra algo que muchos parecen olvidar. Y es que Alianza Lima simplemente es una realidad del fútbol peruano, en este caso el poco nivel que tienen en lo que a clubes respecta, como lo podría ser por ejemplo, la selección de San Marino en Europa. No la realidad solamente de Alianza Lima, la realidad del fútbol peruano. Hoy fue Alianza, ayer fue Binacional, hace unos cuantos días Sporting Cristal. Esto solo puede cambiar si el equipo peruano sale campeón a nivel internacional, cosa que, de momento, parece poco probable. Como es natural, el torneo alberga muchos datos interesantes. A continuación, mencionaré a 5 de los que considero son los más relevantes. Así que, veremos qué sucede. De momento, los únicos países cuyos clubes no han levantado el trofeo de campeón son Perú, Bolivia, México y Venezuela. Olimpia de Paraguay es el único club en disputar al menos una final de Copa Libertadores en cada década, desde su creación en 1960. A pesar de que Maradona haya sido uno de los jugadores más destacados de la historia del fútbol, nunca pudo ganar la Libertadores. Desde 1984, Independiente está posicionado como el club más ganador con 7 títulos. La mayor goleada registrada ocurrió el 15 de marzo de 1970, cuando Peñarol destrozó por 11-2, sí, 11-2, al extinto club venezolano de Valencia. Podría seguir nombrando más casos, pero como el tiempo apremia, vamos al siguiente nivel. En resumen, se trata de un servidor en el famoso videojuego de plataforma y creación, donde usuarios brasileros crearon su propia versión de la Copa Libertadores, llamada Copa Roblox, con la participación de jugadores de toda Latinoamérica. No. Este campeonato virtual es impresionante, con elementos como el jugador Cachorrao, quien tiene su propia y muy particular historia, o la actuación del artista argentino Trueno en el entretiempo de una serie de eliminación directa. La final de la edición 2023 se jugó entre Boca y Botafogo, a pesar de que inicialmente estaba programada para ser entre Boca y Racing. La razón de este cambio fue una demanda por derechos de autor presentada por el equipo de la academia, lo que resultó en su eliminación. ¿Es una broma? No, Toby. Y ya no pregunten si esto es una broma. Finalmente el duelo se lo quedaría a Botafogo por la vía de los penales. Y con esto quedaban campeones de la Copa Roblox. Indudablemente, el futuro de esta iniciativa en Internet parece prometedor.
Fue un partido de fútbol disputado el 19 de mayo de 2021, entre River contra Santa Fe, durante el marco de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que culminó con un 2-1 a favor del equipo local. No habría mucho que destacar del partido, si no fuera por el hecho de que el equipo argentino contaba con 20 bajas, incluyendo todos los arqueros, no tenía cambios, y necesitaba ganar para no quedar eliminado de la Copa. Como era evidente, este hecho claramente terminaría teniendo una repercusión mundial para ambos equipos, tanto a favor del ganador como en detrimento del derrotado. Desde el año 1998 hasta 2016, los equipos mexicanos participaron en la Copa Libertadores, pese a no pertenecer a la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sin embargo, el cambio de formato en 2017 ocasionaría que decidieran no participar más de la competición, algo que se mantiene hasta el presente. En lo que a rendimiento deportivo refiere, cosecharon mejores actuaciones que la gran mayoría de las federaciones participantes. Siendo Cruz Azul, Chivas y Tigres, los que pueden presumir de haber disputado la final. Esto puede parecer insuficiente, pero tengamos en cuenta que dichas campañas fueron conseguidas por 3 equipos distintos. Por tanto, no se pueden negar que hayan sido grandes protagonistas del certamen. Cierro con una simple pregunta: ¿creen que algún día los equipos mexicanos regresen a la máxima competición sudamericana? Dejen sus respuestas. Fue un capítulo dentro de una historia tan singular como desprolija. Sucedió el 7 de febrero del 2017, durante el marco de la fase previa de la Copa Libertadores, cuando Atlético Tucumán de Argentina tuvo que ir a definir la serie con Nacional de Ecuador. Por lo visto, nada parece ser anormal en este caso. No obstante, por culpa del desorden organizativo, el plantel aterrizó sobre la hora en Ecuador, y como no había lugar para despachar la utilería, tuvieron que recurrir al seleccionado argentino sub-20, que estaba disputando en Quito, la fase final del Sudamericano para que se lo pudieran prestar. Al haberse pasado del tiempo reglamentario, el equipo tucumano debía ser descalificado, pero gracias a la buena voluntad del local, se pudo jugar el encuentro. La historia terminó con final feliz para Atlético Tucumán, porque venció al conjunto ecuatoriano por 1-0, y avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores, en uno de los partidos más bizarros que registró la competición. Lo que sigue a continuación es un dato bastante particular. El trofeo de la Copa Libertadores tiene origen peruano, puesto que se fabricó en una joyería situada en la ciudad de Lima en 1959. Pero como el destino es caprichoso, esta partió de tierras peruanas, para nunca más regresar junto a un club de ese país. ¿Llegará pronto el día en que vuelva la hija pródiga del Perú? El tiempo dirá. Les contaré otros 5 datos, pero a diferencia de los que vimos en el primer escalón, estos ya no son tan conocidos. El famoso técnico de Benfica, Bela Gutmann, dirigió a Peñarol en la Copa Libertadores de 1962. Su campaña no fue mala pero tampoco gloriosa, ya que si bien disputó la final contra el Santos en el desempate que se jugó en el Monumental de Núñez, no la pudo ganar. La Copa Libertadores 2014 es la única edición de la historia del torneo, donde en la fase de eliminación, no se repitió una llave con 2 equipos del mismo país. En 4 ocasiones, el torneo fue ganado por equipos cuyos técnicos eran procedentes de Europa. La mayor cantidad de espectadores jamás reunida para presenciar un partido de Copa Libertadores ocurrió en la final del 2001, cuando el Cruz Azul de México recibió en el imponente Azteca a Boca con más de 115.000 espectadores. En contraposición, la final entre Santos y Palmeiras del 2020 fue la que menos público atrajo, con apenas 2.000 espectadores. Claro que en este caso en particular, hay que tener en cuenta que se jugó en el marco de una pandemia, por lo que el estadio no podía estar con la capacidad completa. El gol más rápido sucedió a los 6 segundos de comenzado el partido, hecho por Félix Suárez en el encuentro entre Alianza Lima e Independiente Santa Fe, por la edición 1976. El partido acabaría con una goleada de 3-0 a favor del local. Ahora sí, avancemos al siguiente nivel. Muchos futboleros sostienen que perder la categoría es la peor desgracia que pueda sufrir un equipo.
A pesar de eso, a veces, hay cuestiones que ayudan a mitigar el dolor. Verán, a lo largo de la historia de la Copa, y, por distintas circunstancias, 8 equipos disputaron el máximo certamen de clubes de Sudamérica, mientras estaban en la segunda división de sus países. Siendo el último el equipo argentino de Patronato, al conseguir la clasificación, mediante la obtención de la Copa Nacional conocida como Copa Argentina en el año 2022. En el marco de la fase de grupos 4 de la Copa Libertadores 2016, Peñarol en condición de local, cayó duramente contra Atlético Nacional de Colombia por 4-0. Cerrá el cajón y vámonos. Totalmente. Un papelón de Peñarol. Un papelón. Debido a las pésimas actuaciones, una mujer llamó a un programa de radio, la Sport 890, para criticar al arquero titular, Gastón Guruseaga, y pidió que lo reemplazara su suplente, Damián Frascarelli. Peñarol lo va a ganar mientras tengan a Guruseaga en el arco. Sí, tienen a Frascarelli de suplente, un golero titular con experiencia. Poco tiempo después se supo que la mujer en cuestión, no era otra que la madre del arquero suplente. No me digas nada, soy la mamá de Frascarelli. Sí, escuchame. Está bien. Esta insólita reacción causó mucha gracia en el público de Uruguay. En vista de lo ocurrido, el propio Damián salió a pedir disculpas a sus compañeros, en especial a Guruseaga, por este agravio. Como dato curioso, el 15 de mayo del mismo año, con motivo de la celebración del Día de la Madre en Uruguay, la cadena de supermercados Tienda Inglesa, lanzó un comercial haciendo referencia al curioso llamado de Doña María. Llamó a una radio para que corran al golero titular y te pongan a vos. Esa es mi mamá. Tristemente, el 28 de octubre de 2019, Doña María falleció, pero su memoria quedó intacta, como la de aquella madre que no dudó en defender a su hijo. Si bien el trofeo de la Copa es muy especial para muchos hinchas, lo cierto es, que su diseño está plagado de errores ortográficos, que harían escandalizar a más de un futbolero. Y digo está, en tiempo presente, porque los errores aún persisten, a pesar de la última restauración llevada a cabo en 2021. La errata más famosa, son las 4 chapas que mantiene Estudiantes de La Plata de Argentina. En el primer tricampeonato, las placas decían, Club Estudiantes de La Plata, como si se tratase de un club brasilero, y cuando el equipo pincharrata ganó de nuevo en 2009, otra vez se escribió mal su nombre. En lugar de Estudiantes, pusieron Estudiantes, con E. Ponele voluntad a la c*** de tu madre, ponele voluntad. También hubo otros errores que fueron exhibidos en otros países, como el Liga de Quito peruano en Rusia, durante el Mundial organizado en el gigante europeo en 2018. Pero para su favor, se trataban de réplicas. De todos modos, esos errores dejan en evidencia, la increíble pereza que suele manejar la Confederación Sudamericana de Fútbol. En 2004, el Once Caldas de Colombia hizo lo impensado, y derrotó por penales al poderoso Boca, en la final de la Copa Libertadores. La alegría y la locura en Manizales fue tal, que los festejos fueron desmedidos, al punto de que la mismísima Copa Libertadores perdió la cabeza. Literalmente. Después de este accidente, la directiva colombiana se hizo responsable, y pagó por los costes de la reparación. Como no hay mucho más que agregar, sigamos con el siguiente caso. El pedestal de la Copa Libertadores, tiene una fecha prevista a completarse con todas las placas de los ganadores. La fecha sería en algún momento del año 2031, cuando veamos la última chapa en ser colocada. Así que es muy probable que luego de esto, veamos un cambio total, y quizás definitivo, de la anhelada joya sudamericana. Es una mención en la película animada Metegol, donde un personaje llamado Ermitaño le aclara al protagonista que no saldría de su cueva, literalmente, y sería reclutado por este, para unirse a su equipo y jugar un partido de fútbol por la permanencia del pueblo, si Sportivo Desamparados no ganase la Copa Libertadores. El chiste radica en que dicho equipo existe en la vida real, y como está muy lejos de ascender a la primera división de Argentina, háganse la idea,
de que mucho menos lo estará para competir por el máximo torneo internacional a nivel de clubes de Sudamérica. Por este motivo, desde varios sectores provinciales y nacionales, se afirmó que lo mostrado se trataba de una molesta burla. Pero los mismos responsables de la película, afirmaron que tales apreciaciones no se corresponden con la realidad y que fue, en palabras del guionista, un homenaje de cómo, a pesar de todo, los hinchas de este equipo siguen adelante. Promesas son promesas. Como su nombre lo dice, refiere a una maldición deportiva. La misma curiosamente suele afectar únicamente a los equipos brasileros, y es que en los años que terminen en 4, nunca un equipo oriundo del gigante sudamericano ha logrado ser campeón de la Libertadores. Si nos fijamos en la cronología de la competición, notaremos que de hecho, es cierta. Habrá que ver entonces, si para el año 2024, este maleficio se rompe o no. En resumen, fue un memorable partido de fútbol de la Copa Libertadores disputado en Río durante el marco del Grupo 3, entre Fluminense y el Deportivo Italia de Venezuela en 1971. Este duelo pasó a la posteridad porque ante todo pronóstico, el equipo visitante ganó ante el local por la mínima. Se trató del partido con la mayor cantidad de expulsados en la Copa Libertadores, que tuvo lugar en un enfrentamiento de la fase de grupos de la edición 1971, entre Boca y Sporting Cristal en el icónico estadio La Bombonera. En este caótico encuentro, 10 jugadores del equipo peruano y 9 del equipo local, fueron expulsados después de una batalla campal sin precedentes. El conflicto se desencadenó alrededor del minuto 44, con ambos equipos empatando 2-2, en un partido candente y lleno de emociones propias de la competición. Cuando el jugador de Boca, Roberto Rogel, intentó simular una falta para engañar al árbitro, lo que provocó un colapso en la dinámica del partido, y desencadenó la gresca en la que prácticamente todos los jugadores participaron. Finalmente, el partido fue suspendido debido a la violencia en el campo, y ambos equipos recibieron un punto, aunque luego la Confederación Sudamericana responsabilizó a Boca por el lamentable incidente, y en consecuencia, lo eliminó de la competición. Es una maldición consistente en que ningún equipo, que ha logrado superar la fase de grupos con puntaje ideal, es decir, con los 18 puntos conseguidos, ha podido ganar la Copa Libertadores. Hasta el momento, solo 4 equipos han superado la susodicha primera instancia, pero no fueron capaces de coronarse en la máxima cita. Todos los equipos que alguna vez sumaron 18 puntos de 18 posibles en la fase de grupos, después no fueron campeones. En la noche del 17 de abril del 2014, durante los últimos minutos del duelo de ida de octavos, entre los equipos de Strongest de Bolivia y Defensor Sporting de Uruguay, sucedió esto. Es correcto, ningún amonestado. Por lo que se aprecia, es la imagen de lo que parece ser, una sombra moviéndose a grandes velocidades por la tribuna del estadio Hernando Siles de La Paz. Como era de esperar, el video había asombrado mucho en Sudamérica. Sin embargo, la respuesta a la interrogante de quién, o qué era eso, no tardó en llegar. Tal como se puede apreciar en este metraje, aquella imagen oscura que pasaba a toda velocidad, y que en un momento, se pensó que era un ser etéreo, no era otra cosa más que una persona corriendo. Tan solo eso. Ahora bien, ¿por qué en la tele vimos otra cosa distinta? No lo sé, tú dime. Al parecer, la cadena estadounidense de Fox era muy amarrete y no transmitía en HD. De ahí, que no pudiéramos notar la diferencia. Eres un tacaño. En fin, misterio resuelto. ¿O no? Esto depende mucho bajo qué óptica lo veas, pero según las opiniones de muchos hinchas y periodistas, hay al menos 2 finales de Copa Libertadores que se disputan como la mejor de todas. La edición 2008 jugada entre Liga de Quito y Fluminense, y la final del 2018 entre River y Boca. Por el contexto previo que hubo a la final, y por haber sido una definida entre clásicos rivales, considero que esta última fue superior a la que se disputó en 2008. En cambio, si hablamos de la peor, bueno, eso ya no es una tarea complicada.
Hay un consenso general de que la edición 2020 fue la más opaca de todas. Analicemos un poco. El desenlace fue tan surrealista, que no hubo nada que destacar en el primer tiempo, mucho menos en el segundo, ya que el encuentro estuvo plagado de nervios, por lo que los mejores jugadores de ambos equipos, no se pudieron lucir en la cancha. Y por último, pero no por ello menos importante, por culpa de la pandemia de COVID, había muy pocos hinchas en el estadio. Lo único verdaderamente destacable sucedió en los minutos finales, cuando apareció algo de emoción, al iniciarse una gresca que costó la expulsión del técnico de Santos, el brasileño Cuca. Esa confusión fue aprovechada por Palmeiras, que sacó un gol fuera de contexto en el último instante gracias a un cabezazo de Breno López. Y listo. Eso fue todo. ¿Qué? Boludo, esto no es una final de Libertadores. Esta no es una final de Libertadores, boludo. ¿Por qué, boludo? Para que el partido se haya resumido en esos 3 o 4 minutos, nos habla de que todo fue un bodrio infumable. Si este caso no fuera relativamente conocido debido a su reciente aparición, seguramente habría quedado en el fondo de la lista. A pesar del emocionante encuentro en Río 2023, no podemos calificarlo de la misma manera desde afuera de la cancha. A pocos días de la gran final de la Copa Libertadores de América, los seguidores de Boca sufrieron agresiones por parte de la torcedora de Fluminense y la policía local en Río. La represión policial en la playa de Copacabana y en las cercanías del estadio fue lo más lamentable. Sin importar la edad, los organismos de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma a cualquier hincha de Boca que buscaba ingresar a la final pacíficamente. Indudablemente, este asunto merece una atención profunda, ya que podría sentar un precedente negativo para el futuro, especialmente considerando que en esta ocasión, fueron hinchas argentinos los agredidos en Brasil, lo que quiere decir que es probable que más pronto que tarde, podríamos presenciar casos similares con otros hinchas. ¿Qué va a pasar? Estrada todo. Cerrado todo, bro. Me tiraron mucho rápido, me tranquila. No te frotes. Se refiere al poco o nulo metraje existente de la final de la Copa Libertadores de 1960, jugada entre Peñarol y Olimpia de Paraguay. La falta de existencia de algún material audiovisual es conocido en la comunidad de Internet como Lost Media. En este caso en concreto resulta ser muy curioso, ya que se ha registrado una muy buena asistencia en las finales, tanto de ida como de vuelta. Pero más allá de algunas pocas imágenes que se conservan, no se ha encontrado a la fecha, algún contenido fílmico de aquella histórica final. Lo que sigue a continuación, son los últimos casos de la lista. Por lo que nos adentraremos en las historias más desconocidas y turbias de la Copa Libertadores. Ya fueron avisados. Desde que se suspendió la segunda final entre River y Boca en el Monumental, la Confederación Sudamericana confirmó que no se jugaría la definición de la Copa Libertadores de América en Argentina, por lo que varios lugares se pusieron en contacto con el organismo deportivo para albergar el encuentro. De todas las opciones, la primera que ganó fuerza no fue Madrid, la ciudad que finalmente fue elegida para llevar a cabo la superfinal, sino Doha, la capital de Qatar. Los motivos del ofrecimiento del país árabe tenían mucho sentido, ya que estaban organizando otros eventos, como la Copa del Mundo, estaban cerca del país sede de la edición del Mundial de Clubes de ese año, los Emiratos Árabes, y eran uno de los principales patrocinadores de la Libertadores. El plan era muy atractivo, pero finalmente Madrid se quedó con la sede, debido a que en España se encontraba la mayor cantidad de argentinos residentes en el mundo fuera de Argentina. Esto garantizaba la presencia de hinchas de ambos equipos en la final, lo cual efectivamente ocurrió. El resto, como suele decirse, es historia. Refiere a una situación particular que vivió el plantel del equipo venezolano de Táchira, a un día de enfrentarse con su similar colombiano Independiente Santa Fe por la fase preliminar de la Copa Libertadores. El 7 de febrero del 2018, el plantel debió pasar a pie, sí, a pie, la frontera colombo-venezolana, debido a los problemas que existen en el país para transportarse por aire. A causa de la situación sociopolítica que vive Venezuela, las aerolíneas que estaban en el territorio, iniciaron un éxodo masivo por una acaudalada deuda estatal, lo que ha provocado una notable reducción en la disponibilidad de variedad de vuelos. En consecuencia, la falta de vuelos golpeó a todos los sectores, incluido al deporte.
Selecciones de diferentes disciplinas fueron derrotadas por inasistencia en torneos internacionales ante la imposibilidad de trasladarse. Por lo tanto, lo sucedido con el Táchira fue una mancha más. En lo que al plano deportivo refiere, el equipo venezolano no pudo revertir el 3-2 recibido en la ida, y quedó afuera de la Libertadores. Este apodo le corresponde a Adrián Napolitano, comerciante de varias panaderías, de ahí su mote, e hincha de Boca que fue acusado como el máximo responsable de la suspensión del Boca River por los octavos de final de la Copa Libertadores del año 2015. Su agresión al plantel rival determinó la eliminación por escritorio del equipo del Azul y Oro. Les contamos esta información que sucede ahora, tiene que ver con la sanción que se acaba de definir de la Conmebol. Boca ha quedado eliminado de la Copa. Aunque la historia de este tipo es realmente curiosa, ya que acompañó a su club en varias de sus campañas internacionales más sobresalientes, e incluso se la han hecho notas periodísticas, lo cierto es que después del ataque su vida cambió para siempre. En septiembre de 2016, la justicia le dictó una probatoria de 3 años de tareas comunitarias y una prohibición por el mismo plazo para concurrir a los estadios. De esta manera, evitó ir a juicio oral, lo que hubiera resultado en una condena. Napolitano cumplió con su obligación en 2019, pero para su pesar Boca nunca lo reincorporó como socio. En una nota, daría su interpretación de lo sucedido aquella noche, alegando que su idea era, y cito, evitar quedar afuera de nuevo. Pero como se vio, su plan terminó resultando bastante mal. Tanto para él como su club salieron afectados, en lo que posiblemente haya sido el acto kármico poético más grande en la historia de la Copa Libertadores. Tírate a abandonarte, la suspendiste porque no te desabaste. Se refiere al artículo de la competición, que establecía que el torneo debería indefectiblemente finalizar en un país perteneciente al continente sudamericano. En consecuencia, todos los equipos mexicanos que jugaban la Libertadores, sabían de antemano, que sin importar el rendimiento de la fase de grupos, siempre serían visitantes en la gran final. De ahí que el reglamento fuera considerado injusto para los invitados. Cuando Conmebol se percató de que la norma no tenía mucho sentido, la quiso cambiar a partir del 2017. Pero, para ese entonces, los equipos mexicanos ya se habían retirado de la competición. Una lástima. El 25 de marzo de 1967, cuando el plantel de la academia se trasladaba en avión desde Bogotá a Medellín, para enfrentar al DIN por la Copa Libertadores de ese mismo año, sufrió un momento que solo se lo puede calificar de espeluznante. Al ingresar en la zona montañosa de Medellín, el avión pronto entró en un frente de tormenta tan fuerte que el avión sufrió turbulencias. Hoy en día, la tecnología hizo que sea prácticamente inviable que una aeronave pierda el control producto de la turbulencia. Pero hablamos de 1967, los aviones no contaban con esa posibilidad, por lo que todo se limitaba a la experiencia del piloto. Si no era metódico y por consiguiente no lograba nivelar el avión, la nave entraría en pérdida. Lo que en pocas palabras se traduce en una eventual colisión. Al final, por la habilidad, y por la fe si se quiere, el comandante pudo ganarle a la tormenta, y la situación no pasó a mayores. El avión, en realidad el avión de línea de ellos, era Medellín, Bogotá, y se fue por la tormenta. No fue una tragedia, pero tuvo matices similares a este accidente de Chapecoense, que me trajo a la mente imágenes que nunca se borraron de mi cabeza. Fue la vez que vi la muerte más de cerca, es así. Pasó de todo aquella noche dentro de ese avión y yo en un momento incluso hasta perdí la movilidad de una de mis manos. Sin duda fue horrible. No veo otra forma de describirlo mejor. Lo que sigue a continuación es una teoría conspirativa. Aunque eso sí, tiene sus fundamentos. La misma reza que desde el inicio del nuevo formato en 2017, la Confederación Sudamericana no ha elegido como sede a ninguna ciudad que esté situada a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar para su partido más importante del año. Es decir, en la gran final. El motivo, no ir en contra de la comodidad de sus grandes socios comerciales y federativos, como lo son Argentina y Brasil. Países cuyos territorios suelen estar situados en el llano. De ahí que no veamos una final de Copa Libertadores en ciudades como Quito, Bogotá, La Paz o Cusco. Muy
dudoso que Conmebol ponga una final en sedes que tengan altura, como Bogotá, como Quito, como La Paz. O sea, yo creo que esas ciudades están descartadas de por vida para albergar una final. Algunos defenderán esta postura como una medida para proteger a la salud de los profesionales del fútbol, y otros lo tacharán de discriminación. Cualquiera que haya viajado a la altura se da cuenta, Erika, que quizás no en las primeras horas, pero al día siguiente no se siente bien. Los bolivianos no inventamos una ciudad para jugar al fútbol. El fútbol en Bolivia comenzó a jugarse hace más de 100 años. Porque hace 50 años o hace 80 años fue y es la ciudad más importante de Bolivia, donde construyó su principal estadio. ¿Ustedes qué piensan? Dejen sus respuestas. ¿Hay fantasmas en la Libertadores? De cierta forma, sí. Muchos han sido los equipos sudamericanos que en algún momento de la historia han tenido el privilegio de disputar la Copa Libertadores, pero que por malos manejos administrativos, pasaron de luchar por la gloria eterna, a sufrir crisis profundas que los acabaron de borrar del mapa del deporte rey. Solo para mencionar, tenemos los casos de Deportivo Municipal de Bolivia, Defensor Arica de Perú, Valdés Sporting Club de Ecuador, y por último el caso más reciente, Chiapas de México. Nos fuimos, pero el corazón y vamos a regresar muy pronto. ¡Ánimo, muy pronto vamos a regresar! En el partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2023, entre Argentinos Juniors y Fluminense en el barrio de La Paternal, una jugada a los 10 minutos del segundo tiempo dejó a todos conmocionados. El experimentado lateral Marcelo, se fue expulsado y desconsolado luego de lesionar de gravedad en una pierna a Luciano Sánchez, el número 3 del equipo argentino, en una acción que podríamos calificar de escalofriante. No, se rompió todo. Como este caso fue muy reciente, no hay mucho que pueda agregar, más que solo desear que lo sufrido para este jugador haya sido leve. Se rompió ahí con la lesión de Sánchez primero y después van a terminar con un jugador de arquero. Un hijo de puta, Marcelo. Libertad de Paraguay y Atlético Paranaense se enfrentarán a la maldición de la Copa Libertadores. Porque dicen que los que se enfrentan a Alianza Lima no salen campeones. Claro. Tal como escuchaste, reza la leyenda, que el equipo aliancista es sinónimo de mala suerte por la Libertadores, ya que ningún equipo que lo enfrentó en la fase de grupos pudo levantar el título en ese año. Este supuesto maleficio data del año 2000, cuando se creó el susodicho formato en la máxima competición sudamericana. Desde entonces, la mala racha se ha cumplido a rajatabla en los 20 equipos, que en teoría se vieron perjudicados por este mal. El caso más asombroso fue River Plate, quien en 2019 había compartido zona con el equipo limeño, y que estaba muy cerca de conseguir la ansiada copa en la gran final. Sin embargo, a los pocos minutos de concluir el duelo definitivo contra Flamengo, pasó lo impensado. Tentou o lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Desde un modo objetivo, es un tanto prematuro asegurar que Alianza está maldito. O en su defecto, maldice a los demás. Pero como esto es fútbol, y lo sobrenatural suele ser factor para explicar lo inexplicable, seguramente habrá muchos hinchas, y no miento cuando digo que son demasiados, que prefiere evitar que el equipo de sus amores enfrente al símil de la capital peruana. Colón entrenó en ese estadio. Ya saben lo que pasó con Independiente del Valle. Y puedo estar así hasta mañana con la maldición de Alianza Lima. Hasta mañana. Alguno creerá, otro no. A pesar de que el tiempo pasa, el nombre del fundador del América de Cali, Benjamín Urrea, también conocido por su apodo Garabato, sigue en la memoria de los hinchas escarlatas, cada vez que juegan un partido a nivel internacional, en especial, si ésta define el título de una competencia, como la tan anhelada Copa Libertadores. La leyenda de la maldición que le puso al club uno de los fundadores de la institución, viene a raíz de un arrebato de bronca e impotencia que tenía Benjamín para el equipo de sus amores en 1948, cuando en una asamblea organizada por el club, la misma optaría por unanimidad ser parte de la naciente Liga Profesional de Fútbol Colombiana. En consecuencia, se dice que declaró lo siguiente:
Que lo vuelvan profesional, que hagan del América lo que quieran, pero juro por mi Dios que nunca serán campeones. En un principio nadie lo tomó en serio, sin embargo, con el tiempo, una parte de la mala suerte empezó a tomar fuerza en el ámbito internacional, en especial en la Libertadores. Argentinos, River Plate, Peñarol, de nuevo River Plate, y Ferroviaria de Esportes por la rama femenina, apartaron al América de Cali de conseguir la copa en las 5 finales continentales que disputaron. Es así como de manera un tanto irónica, los Diablos Rojos siguen viviendo su propia versión de un verdadero infierno en el plano deportivo. Por esto y por mucho más, es que Garabato sigue siendo considerado como el azote del América de Cali. A lo largo de la historia de la Copa Libertadores, se han visto, como algunos errores arbitrales determinaron varios de los encuentros más decisivos del torneo. Tal es el caso del gol anulado a Colo-Colo en la final de la Libertadores 1973 frente a Independiente. Ahora bien, uno puede decir en su defensa, que lo sucedido es un tema del pasado, y que hoy dichos errores no tienen por qué repetirse gracias a la incorporación de nuevas tecnologías como el VAR. Sin embargo, siguen ocurriendo. ¿El VAR llegó para cambiar el fútbol o únicamente para hacer más escandalosos los fallos de siempre? Vos llegás al vestuario y te das cuenta que te anulan un gol que es válido y teniendo VAR, ¿no? Tras un enganche de Ignacio Escoco, la pelota da en el brazo izquierdo de Marcone, lo que parecía un penal claro para el equipo del muñeco, que no fue sancionado. En definitiva queda en uno pensar si estas controversias son producto de un error humano más, o si por el contrario, hay algo más de fondo. Pero bueno, eso ya queda en cada quien. Por mucho tiempo, la final de 1962 fue considerada como la final más bochornosa en la historia de la competición. En un principio, el duelo prometía ser épico, ya que enfrentaba a los dos mejores equipos de la época. Peñarol venía de ganar las 2 primeras ediciones de la Libertadores, mientras que Santos tenía un equipo repleto de estrellas, con Pelé a la cabeza. En el primer partido, Santos ganó en el mítico Estadio Centenario por 2-1. Sin embargo, en el partido de vuelta, Peñarol dio el golpe, y estuvo cerca de ganarlo por 3-2 en pleno Urbano Caldeira. No obstante, en el minuto 6 del segundo tiempo, el árbitro chileno, Carlos Robles, fue agredido por un botellazo. Cuando despertó, el juez no estaba en el campo, sino en el vestuario del equipo brasileño, rodeado de dirigentes que lo presionaban para que continuara el partido. Incluso se comentó que fue amenazado con armas de fuego. El árbitro decidió entonces seguir con el encuentro, pero internamente había tomado otra decisión: elevar una queja a la Confederación ni bien tuviera la oportunidad. Fue así, que luego del partido en Brasil, el organismo sudamericano trasladó la final 3 semanas después a Buenos Aires, en el Estadio Monumental de Núñez. A pesar de todo el esfuerzo del equipo uruguayo, Santos, con un Pelé recuperado de sus lesiones del Mundial 62, destrozó categóricamente a su rival por 3-0. De esa forma, quebró la hegemonía de Peñarol, y se quedó por primera vez con la Copa Libertadores de América. Fue un árbitro colombiano, conocido por un suceso muy turbio, cuando dirigió el encuentro entre Portuguesa de Venezuela y Cerro Porteño de Paraguay, durante la fase de grupos de la Copa Libertadores 1978. En dicho duelo, los locales se sintieron perjudicados por el arbitraje, por lo que luego del caliente empate a 1, hinchas no identificados siguieron los pasos de la terna arbitral, quienes habían salido del estadio e iban rumbo al aeropuerto de la capital venezolana, cuando decidieron interceptarlos en una ruta y secuestrarlos. Tiempo después, ya en un descampado, esta banda de hinchas obligó a salir a los colegiados del auto para posteriormente darles una pala. Esto era una clara señal de que debían cavar agujeros del tamaño de sus respectivos cuerpos. Desamparados y asustados, los árbitros hicieron caso a estas amenazas, y comenzaron a cavar lo que iban a ser sus propias tumbas. Afortunadamente, la noticia del secuestro se hizo eco en las autoridades, quienes rápidamente pudieron localizarlos y liberarlos de sus captores. Cuando los árbitros estuvieron fuera de peligro, la Conmebol sancionó a Portuguesa, con una multa de $5.000 y la suspensión de su estadio por 1 año, concluyendo así esta surrealista historia. No obstante, nunca se supo a ciencia cierta el destino de los secuestradores.
Antes de continuar con la lista, OneXBet es por lejos la mejor página de eventos deportivos en todo el mundo, ya que tiene los coeficientes más altos y pagos garantizados. Por tal motivo te sugiero que ya empeces a seguirlo, ya que su registro es fácil y rápido. Los usuarios que usen mi código NERODATOS1X recibirán un bono del 130% del primer depósito. En caso de no hacerlo, la bonificación sería solamente del 100%. Tan solo deben ir a OneXBet, registrarse, elegir el modo de registro, su país, ponen mi código y listo. Recuerden que existe una gran cantidad de métodos de pago para poder jugar y ganar. De resto, tan solo queda disfrutar del partido tranquilos, sabiendo que ante cualquier duda, el soporte operativo que posee OneXBet los ayudará en lo que necesite. Lo que sigue a continuación fue una desgracia. Sucedió en la noche del 20 de febrero en Bolivia, en concreto en la ciudad de Oruro, cuando San José recibía a Corinthians, el vigente campeón del torneo y del mundo. La noche se prestaba para que fuese de júbilo y alegría para muchos hinchas. No obstante, para un chico de 14 años de San José, fue el lugar de su trágico final. A pocos minutos del inicio del partido, una bengala procedente de las gradas del equipo brasilero, impactó en la cara del infante provocando su muerte. De ahí sale la bengala, vean. Sube, ¿sí o no? Ahí está. Directo, ¿no? Ahí está. De la parte donde dice club, de ahí sale la bengala. Ahí está, y eso fue directo hacia la hinchada, y ahí la gente ya estaba silbando, y lamentablemente... Poco tiempo después, un chico de 17 años, hincha del Timao, se adjudicó la responsabilidad de lo sucedido. Pero como era menor de edad, era inimputable. Esto siempre levantó la suspicacia de que no fue el verdadero responsable de aquella fatalidad. Como consecuencia de esta tragedia, la Conmebol sancionó al Corinthians a jugar todos los partidos que le quedaba de fase de grupos a puerta cerrada, y sin posibilidad de que sus hinchas fueran como visitante por el resto del torneo. Pero, no mucho más que eso. Nunca hubo justicia por el joven hincha, y eso es lo lamentable. Durante el año 2021 en Hispanoamérica, se hizo popular un meme que enseñaba al famoso personaje de tiras cómicas chilena Condorito, acabando su vida con sus propias manos, mientras su sobrino Coné presenciaba el sangriento acto de su tío. Y todo, al grito de ¡Aguante Boca! Lo que en un principio podría ser hasta crudamente hilarante, lo cierto es que al parecer fue inspirado de un hecho real, lo que hace que todo lo anteriormente dicho tome un tono mucho más, ¿cómo decirlo?, sombrío. La historia transcurrió en el norte argentino cuando un joven de 25 años, de nombre Brahim Chivarov, al ver que Boca quedaba eliminado de forma polémica ante el Atlético Mineiro de Brasil por los octavos de final de la edición del 2021, tomó la decisión más extrema y enfermiza en frente de sus propios amigos. Sin mediar palabras, sacó un revólver que tenía en medio de sus prendas, gritó "¡Aguante Boca!" y se en la cabeza. A fecha de la realización de este video, aún no se sabe sobre las razones que llevaron al joven a tomar tremenda decisión. Lo increíble de esto, es que una familiar del joven fallecido aclaró ante los medios que su sobrino no era seguidor de Boca. Es más, ni siquiera le gustaba la pelota. Boca quedó afuera en manos de Mineiro y también una persona que lamentablemente se quita. Al margen de todo esto, cuando uno sabe del contexto del meme, ya deja de ser divertido. Si es que alguna vez lo fue. En pocas palabras, refiere a cómo el narcotráfico ha influido en el fútbol profesional colombiano desde la década de los 70. El motivo que llevaban a estos grupos delictivos interesarse en el magno deporte, no eran en absoluto una novedad. Me explico. Los clubes colombianos eran el sitio ideal para blanquear dinero, conseguir una buena reputación por parte de los hinchas, y de paso, competir entre los diferentes cárteles.
Fue así como la narcocultura logró penetrar en el deporte más popular en el país cafetero. Tanto que algunos jugadores también decidieron participar en el tráfico de drogas tentados por el dinero fácil. Debo ser muy sincero, tocar cada caso en concreto me demandaría a hacer todo un video, ya que prácticamente la mayoría de los clubes colombianos estuvieron implicados de algún modo. Lo que está claro, es que inevitablemente este nivel ascendente de caos conseguiría su apogeo en 1989 con el asesinato del árbitro Álvaro Ortega por parte de narcos pertenecientes al cártel de un tal Pablo Escobar. Dejando así, no solo la Liga Nacional inconclusa, sino también el veto a todos los equipos colombianos a excepción de Atlético Nacional, quien era el campeón defensor, a disputar la edición de la Copa Libertadores del año 1990. Si bien con el tiempo los oscuros líderes del narco ya no se inmiscuyeron tanto en el fútbol colombiano, sí dejaron una infame reputación en el país a nivel internacional. Imagen que por cierto, sigue en la actualidad. Él era un ganador, él no podía perder en nada. Él empezaba a jugar un partido de fútbol y si él no iba ganando y su equipo, el partido duraba 6 horas. La Copa Libertadores siempre ha sido una vitrina ante el mundo futbolero. En especial en los tiempos actuales, donde hasta el foráneo más lejano puede ver todo lo que sucede a través de una pantalla. Sin embargo, a principios del 2021 la Conmebol falló. La vitrina del fútbol suramericano, lejos de exponer buen fútbol, mostró una terrible imagen de Colombia y su situación de orden público. Estallaron las protestas en Colombia en medio de un paro nacional realizado. En 2 noches de disturbios ya son 14 las personas que han perdido la vida y casi 500 los heridos. En el país sudamericano había ocurrido un estallido social, donde una serie de manifestaciones multifactoriales desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de esta propuesta, fueron apaciguadas por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de miembros del poder público. Este accionar desmedido del Estado se hizo presente en varios partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero no de la manera que uno pensaría. No hubo golpes en cámara, no hubo agresiones a jugadores, solo el terrible ruido de ambiente, que no dejaba indiferente a nadie. Y claro, los gases lacrimógenos que el viento se llevaba al estadio. Pero en resumen, y centrándome solo en lo deportivo, porque en lo que respecta a las consecuencias económicas y humanas, ya daría para otro video, la campaña de fútbol de los clubes colombianos fueron eclipsados por estos incidentes, hasta el punto de que ningún equipo pudo destacarse internacionalmente en ese año. El 5 de junio de 1991, Colo-Colo consiguió el triunfo más importante en la historia del fútbol chileno a nivel de clubes, al imponerse 3-0 ante Olimpia de Paraguay en la final de vuelta de la Copa Libertadores de América, logrando así el tradicional torneo continental por primera vez. Sin embargo, la fiesta terminó realmente mal. Me explico, el campeonato cacique implicó otras cosas mucho más profundas en un país convulso y de constante tensión. Fue para algunos un momento de euforia y revelación, de un Chile que se había mantenido oculto y reprimido tras 17 años de dictadura, y que había conseguido la democracia tras el plebiscito nacional de 1988. Fue así que la celebración por la Libertadores y el retorno de la democracia pronto derivó en disturbios, como una olla a presión sin control. Según informó Carabineros, la noche terminó con 10 fallecidos, 135 heridos, y aproximadamente 300 detenidos. Lo que pasó aquella vez en la cancha del Monumental, marcó un antes y un después para el deporte chileno y una sociedad que por unas cuantas horas, se paralizó. Pero en lugar de festejos, todo terminó de una manera innecesariamente trágica. Y para terminar, tenemos una de las teorías conspirativas menos sonadas en la historia de la Copa Libertadores, pero a su vez, la más turbia.
La Copa de Campeones de América de 1964 fue la primera en la que participaron todos los países que hoy integran la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero no fue una copa más, ya que se jugó en el medio del marco de la nefasta tragedia del Estadio Nacional del Perú, la mayor que sufrió el continente. Es por ello que se cree que por el miedo a sufrir una situación similar, el poderoso bicampeón del mundo y de la Copa Libertadores, el famoso Santos de Pelé, no usó a su estelar equipo titular, alegando que habrían sufrido lesiones. Eso fue lo único tolerable de esta historia. Porque lo raro viene a continuación, y es que durante el torneo, hubo fallos a favor de un solo equipo. Independiente. Como en el duelo definitorio del Grupo 2 que compartió con Alianza Lima y Millonarios, cuando el rojo se negó a viajar a Bogotá para enfrentar al equipo colombiano. En situaciones normales el equipo sancionado, debería ser el que no quería participar, es decir, Independiente. Pero increíblemente la Conmebol le dio los 3 puntos por razones que siguen siendo desconocidas. Para peor, en el encuentro de semis entre Independiente y Santos, que recordemos de nuevo, no era el famoso Santos sino uno muy disminuido, los fallos arbitrales favorecieron al equipo de los Diablos Rojos tanto en la ida como en la vuelta. Y ya en la final contra Nacional, se le anularon 2 goles válidos al equipo uruguayo, algo que fue determinante, puesto que el equipo argentino se quedaría con el título, tras ganar el último partido por la mínima. Todo tipo de suspicacia pasaría en el olvido, hasta el 23 de junio de 2015, cuando la televisión argentina sacó a la luz grabaciones telefónicas de conversaciones entre Abel Neco, representante de Argentina en el Comité de Árbitros de la Conmebol, y el expresidente de la AFA, Julio Grondona, quien falleció en 2014 y que en 1964, fue presidente de la Subcomisión de Fútbol Profesional de Independiente. En las escuchas telefónicas Grondona se jacta de haber confabulado con el equipo arbitral a favor del rojo y en prejuicio de sus rivales. Si todo lo anterior es cierto, entonces la copa fue arreglada desde un inicio. Cuando jugamos con el Santos yo le gané a Leo Jorge, que era holandés con los líneas. Así nada. Y bueno gente, terminamos. No cabe duda que llevó su tiempo hacer esta recopilación, así que agradecería que me dieran un me gusta y sobre todo que dejen un comentario si les gustó. De resto, sigamos disfrutando de la obsesión llamada Copa Libertadores. Un torneo que sin dudas, tiene mucho para ofrecernos.